¿Cuál es el concepto o el peso que tiene el concepto del inconsciente en la teoría del apego, por comparación al que tiene en planteamientos como por ejemplo la teoría freudiana, donde sabemos que tiene un concepto fuerte? Ahora se habla de que el inconsciente se puede entender de una manera fuerte o de una manera light. Estoy pensando, por ejemplo, en planteamientos de psicoanalistas como Jaime Spilka, que habla muy claramente de estas dos maneras de entender y da lugar a dos concepciones, incluso a dos maneras de trabajar. Pero ya que tenemos aquí una autoridad, veamos qué dice al respecto. No, yo creo que yo no conocía el concepto de inconsciente light. Para mí el inconsciente es el inconsciente y punto, ¿no? Lo mires de donde lo mires. Pero hay una cosa que sí yo creo que es importante, y es de que en algunas concepciones del psicoanálisis el inconsciente es como un estrato de la mente, como sería el sótano de la casa, ¿no? Donde uno pueda bajar al inconsciente. En realidad el inconsciente son procesos inconscientes, pero son procesos. Y como son procesos, a veces lo inconsciente se puede hacer preconsciente o se puede hacer consciente, y lo consciente se puede hacer inconsciente. Entonces depende de los factores que activen o desactiven lo inconsciente. Ahora, desde el punto de vista de la teoría del apego, es decir, el concepto de inconsciente tiene tanta validez como lo tiene en el psicoanálisis freudiano. Lo que le agrega tal vez la teoría del apego, o lo que le agrega el pensamiento de algunos psicoanalistas como Bowlby, por ejemplo, Bowlby mismo, el creador de la teoría del apego, es de que las situaciones traumáticas o muy adversas de la infancia que generan emociones o afectos muy penosos tienden a quedar escondidos en el mundo inconsciente, porque tratamos de evitar llevar a la conciencia lo que es doloroso. Y entonces parte del trabajo terapéutico consiste en darle fuerza a esa persona que ha escondido sentimientos dolorosos por miedo, actuar como un acompañante, como un testigo que lo ayude a afrontar sus dolores escondidos, sus situaciones traumáticas de la infancia, y paulatinamente ir resolviéndolas. Hay una psicoanalista polaca que vivió muchos años en Suiza, ya fallecida, que no se la conoce generalmente como una teórica del apego, pero yo pienso de que muchas de sus ideas son completamente compatibles con la teoría del apego. Me refiero a Alice Miller. Algunos de vosotros la habéis conocido. Yo no sé cómo se ha traducido el concepto que tenía Alice Miller al castellano. Yo creo que se llamaba algo así como el testigo. ¿Conocéis? Testigo. ¿Cómo es en inglés? Empathic witness se dice en inglés, ¿no? Un testigo empático, ¿no? Que es alguien, es decir, la función del terapeuta es ayudarle al paciente a que se sienta de que el terapeuta es un testigo empático que lo va a ayudar a recuperar el dolor escondido y que estuvo enterrado en su mundo inconsciente, y que puede aflorar en la medida que siente que hay un acompañante, un testigo que lo comprende y que lo ayuda a que ese dolor escondido salga a la superficie y se pueda ser elaborado. Yo creo que eso engancha con algo muy importante al final de tu libro, y yo creo que engancha bien. Es lo que tú, y que a mí era una pregunta que yo te quería hacer, y es sobre la idea de la reconstrucción en las terapias, y entonces cómo engancha eso con la parte de la fantasía, con la parte de la verdad, la narrativa, etcétera, ¿no? Porque también sabemos cómo Freud tuvo que hacer ese debate en un momento dado, ¿no? Y ahí se dividió en parte también la historia del psicoanálisis, ¿no? Entre la idea de que tuvo que en parte retrotraerse a la idea de que había todas estas historias sexuales como la base de parte de las situaciones de la neurosis, y pensó que tenían que
que salían, a lo mejor estaban en la fantasía. Y tú hablas bastante sobre ese tema, que a mí me parece fundamental en el trabajo, por ejemplo, interfamiliar que hacemos, donde la gente efectivamente, ya no somos los propios terapeutas los que vamos a ser ese testigo, sino van a ser otras propias familias, otras personas, que de alguna manera, resonando en su propio cuerpo, a veces ni siquiera con esa capacidad de poder poner palabras, pero sí de pueden poner otra manera de vivir ese vínculo, ¿no? A través de lo sensorio y motriz, etc., ¿no? Y yo creo que Borg y tú apostáis, y quizá también yo, como que hay muchas cosas que sí que podrían ser verdad en esa narrativa, y que de alguna manera la fantasía y tal hay que tomársela con un poco de cuidado, ¿no? En el sentido para poder validar, porque cada uno piensa, y eso enlace también con la historia que tú hablas de cómo hay que articular las neurociencias, sobre todo en el estudio de la memoria, ¿no? Para de alguna manera ir teniendo un poco base sobre algo que si no es delicado, sobre todo ahora en la sociedad, por ejemplo los abusos sexuales, en todo este tipo de cosas. Me gustaría un poco, porque eso quizás sí que también interesa al público, ¿no? Hablar un poquito sobre la fantasía. No, es interesante porque después que yo le pasé el manuscrito de este libro a Manuel, él leía un montón de cosas que se podrían haber incorporado a este libro, pero lo que pasa es que no lo podíamos demorar indefinidamente la publicación del libro, porque si seguíamos así no lo publicábamos nunca. Pero después de someter el manuscrito encontré un trabajo de investigación de una psicóloga investigadora de Londres que se llama Antonia Bifulco, que hizo un trabajo muy interesante, que es entrevistar por separado a hermanos y preguntarles sobre la historia familiar y sobre todo si había habido situaciones traumáticas en la infancia, de una manera tal que los hermanos no sabían lo que el otro hermano o hermana decía en la entrevista, y encontró que había una alta correspondencia en la narrativa que presentaban los distintos hermanos, lo cual indica de que cuando nosotros pensamos en nuestra historia familiar no nos equivocamos demasiado, es decir, que por ahí podemos tener lagunas, podemos tener algunas memorias distorsionadas, pero que en general, si alguien nos ayuda a recordar nuestras memorias familiares, podemos saber muy bien de qué se trata, de lo que ha pasado. Y otra persona que creo que no menciono aquí, pero que se me ha reactivado su conocimiento recientemente, es el de una psicoanalista y psicodramatista francesa que se llama Anne-Céline Schuchenberger. Yo la conocí a Anne-Céline hace muchos años y el otro día la vi en un congreso en Londres, que a la edad de 95 años y en silla de ruedas dio una clase increíble. Y ella tiene escrito un libro que en inglés se llama The Ancestor Syndrome. ¿Cómo se dice en castellano, Javier? Que me dijiste el otro día. Hay mis ancestros es el punto. Y Complicado en español. Hay mis ancestros. Hay mis ancestros. Y es muy interesante ese libro, yo lo recomiendo para que lo pueda leer, porque realmente explica cómo la utilidad que tiene para un paciente poder tratar de recobrar la historia de su familia, pero no solamente su relación con sus propios padres, sino de la historia familiar a través de varias generaciones, lo que nosotros sabemos de las distintas generaciones. Por supuesto que hay otra gente que ha hecho investigaciones sobre el tema. Uno de ellos es Bert Hellinger, que ha creado las constelaciones familiares. El problema con Bert Hellinger es que yo pienso que es un señor muy axiomático que hace unas propuestas que no se sabe de dónde vienen, ¿no? Y muy generalizadoras. No es una persona que a mí me merezca gran respeto, a pesar de que conozco mucha gente que va a talleres de constelaciones familiares de fin de semana y salen diciendo que han sido transformados por el taller. Bueno, puede ser que haya alguna gente que hace constelaciones familiares que ayude a los participantes, pero desde el punto de vista científico me interesa mucho más el trabajo, por ejemplo, de Anne-Céline Schuchenberger que el trabajo de Bert Hellinger. Me parece que nos toca terminar por la hora, no por cualquier otra razón, porque a mí me encantaría seguir hablando. Ahora mismo estamos hablando de un tema central, el tema de la fantasía. El tema de la fantasía es crucial dentro de la historia del psicoanálisis
y me encantaría que pudiéramos hablar de Freud y de sus histéricas y de cómo dejó de creer en ellas y empezó a pensar que eran fantasías lo que ellas decían, y a partir de ahí se puso un pilar del psicoanálisis que en realidad viene a ser comprender el mundo fantasmático, el mundo imaginario, y que se organiza dentro del sujeto, ¿no? Pero no tenemos tiempo. La Casa de América no tenemos que abusar de la hospitalidad que nos ha dado. El tiempo que teníamos era 1h30, se ha cumplido, y creo que toca seguir ahora algo que es muy importante en la teoría del apego en sentido castizo madrileño, que es seguir con una caña en la mano, abajo. ¿De acuerdo? Lo dejamos así.